¿Sabrías decirme lo que tienen en común la altura de un rascacielos, el color de un camaleón o el peso de un camión de mercancías? Difícil, ¿eh? Pues lo que tienen en común es que todas son propiedades, y las propiedades son imprescindibles para analizar el mundo que nos rodea, ya sean las propiedades de un cuerpo o de un fenómeno. Eso sí, las propiedades pueden ser de dos tipos: cuantitativas, si se pueden medir, y cualitativas, si no se pueden medir. Por ejemplo, puedes medir cuánto has crecido o cuánto pesas usando los centímetros y los kilogramos, es decir, que las propiedades de altura y masa tienen un valor numérico, se pueden medir, por lo que son propiedades cuantitativas. Ahora, si lo que quieres es estudiar propiedades como el sabor, el olor o la textura de un cuerpo, no hay forma de que las puedas medir con números, por lo que son propiedades cualitativas. Muy bien, ahora que has visto la diferencia entre propiedades cuantitativas y cualitativas, vamos al lío. Las propiedades cuantitativas, es decir, las que son medibles, reciben el nombre de magnitudes, porque una magnitud es una propiedad que puede ser medida y se le asigna un valor numérico, como por ejemplo la longitud, el volumen, el tiempo o la masa. Pero claro, para poder medir una magnitud y asignarle un número se necesita de una unidad de medida y un instrumento de medida, que no es tan fácil. Es decir, que para medir la masa de tu cuerpo necesitas una balanza, que es el instrumento, y la medición tienes que expresarla en kilogramos, que es la medida. Piensa que cada vez que mides una magnitud, estás comparando con una unidad de medida base, es decir, comparar con cierta cantidad de la misma magnitud. Por ejemplo, si tu balanza marca que pesas 48 kilos, significa que tu masa es 48 veces mayor que la unidad de medida base, que es un kilogramo. Para que te hagas una idea, antes las balanzas funcionaban con diferentes pesos que tenían una unidad de referencia. Y para determinar la masa de un objeto, se usaban diferentes pesos fijos y cuando la balanza se equilibraba, se sumaba la masa de los pesos para saber cuánto pesaba. Por suerte, ya no es así. Ten en cuenta que algunas de las magnitudes que usamos en nuestro día a día son fundamentales, no porque lo diga yo, sino porque se les llama así, ya que no dependen de ninguna otra magnitud y para medirlas necesitan de una referencia base fija e invariable. La masa, la longitud y el tiempo son buenos ejemplos de magnitudes fundamentales. Pero también existen magnitudes derivadas, que son las que surgen de estas magnitudes fundamentales. Y para este tipo de magnitudes se necesitan fórmulas matemáticas, como el área de un rectángulo, que es igual al producto de la base por altura, o la velocidad, que es el cociente de la distancia recorrida entre el tiempo. No veas con las magnitudes. Son importantísimas en el campo científico porque son vitales para garantizar que todos los científicos se entiendan. De hecho, para que se compartiera un lenguaje universal con las magnitudes y todo el mundo midiera con las mismas unidades, se creó el Sistema Internacional, que se expresa con las letras S e I. Así, todos los países utilizan la misma simbología y unidades. La longitud tiene como símbolo la L mayúscula y su unidad de medida es el metro, con símbolo M minúscula. Esta era fácil. El símbolo de la masa es una M minúscula y cursiva. No la confundas con el metro. Y su unidad de medida es el kilogramo, que se escribe con una K y una G minúscula. El tiempo también tiene su símbolo, una T minúscula, y su unidad es el segundo, que se escribe con una S minúscula. Luego está la intensidad de corriente, que se escribe con una I mayúscula. Su unidad de medida es el amperio, que va con una A mayúscula. La temperatura tiene como símbolo una T mayúscula, pero cuidado, porque su unidad de medida internacional es el Kelvin, que se escribe con una K mayúscula. Y hasta la cantidad de sustancia tiene símbolo, la letra N minúscula. Y su unidad de medida es el mol, que tiene como símbolo el mol. Sin mucha complicación, ya sabes. Y por último está la intensidad luminosa, que tiene un símbolo de lo más curioso, una L minúscula sub V, para no confundirla. Pero espera, porque su unidad de medida es la candela, cuyo símbolo es una C y una D. Dime que no te he sorprendido. Bien, ya has visto que algunas unidades de medida tienen nombres muy raros. Pues es porque se pusieron en honor a la persona que las descubrió, como por ejemplo los grados Kelvin por el físico y matemático británico William Thomson Kelvin, o el caso de la unidad de la intensidad eléctrica, el amperio, por el también matemático y físico francés André-Marie Ampère, que inventó el primer telégrafo eléctrico y formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo.
¡Buen trabajo! Eso ha sido todo por hoy. Ya has visto que hay dos tipos de propiedades, las cuantitativas y las cualitativas, y que las magnitudes sirven para medir estas propiedades cuantitativas porque las cualitativas no se pueden medir. Puedes poner en práctica lo aprendido a través de los ejercicios del test. ¡Buena suerte!